Mi esposa creó 20 nuevas reglas matrimoniales, así que agregué solo una regla que terminó con su sistema de control instantáneamente. La lista me estaba esperando sobre la encimera de la cocina cuando llegué a casa del trabajo, escrita a máquina, plastificada y colocada justo al lado de mi plato de cena. 20 nuevas reglas matrimoniales estaba escrito en la parte superior, en letras negritas. Al principio pensé que se trataba de una broma, pero la expresión seria en su rostro, mientras estaba de pie con los brazos cruzados junto al refrigerador, me lo dejó claro. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando la hoja plastificada. Creo que nuestro matrimonio necesita más estructura, respondió. Su tono no dejaba espacio a réplica. Estas reglas nos ayudarán a ambos a saber exactamente dónde estamos parados. Releí la lista, sintiendo como mi presión arterial se elevaba con cada exigencia ridícula. Regla 1. Debía compartir mi ubicación en todo momento. Regla 4. Cualquier compra superior a 50 requería su aprobación. Regla 12. Tenía que enviarle actualizaciones cada hora si salía con amigos. La lista seguía, cada punto más invasivo y autoritario que el anterior. Llevábamos 7 años casados, pero en los últimos 6 meses nuestra relación había cambiado lentamente. Todo empezó con cosas pequeñas, comentarios sobre mis amistades, sugerencias sobre cómo debía vestirme, preguntas muy específicas sobre mi día a día. Pero esto era otra cosa. No puedes estar hablando en serio, dije, dejando la lista sobre la encimera. Estoy completamente en serio, contestó. El esposo de mi amiga sigue un conjunto de normas muy parecidas y jamás han sido más felices. La miré, de verdad la miré, y me di cuenta de que apenas reconocía a la mujer que tenía delante. La persona con la que me casé solía ser comprensiva, amable, alguien que valoraba mi independencia tanto como yo valoraba la suya. La persona que estaba frente a mí ahora quería controlar mi cuenta bancaria, filtrar mis llamadas y decidir con quién podía compartir mi tiempo. Necesito tiempo para pensar en esto, dije, controlando el tono de mi voz, aunque la rabia me hervía por dentro. No hay nada que pensar, replicó. Estas reglas entran en vigencia de inmediato. Noté que su teléfono se encendía por un mensaje entrante. Rápidamente lo volteó, pero alcancé a ver parte del chat grupal que tenía con sus amigas. Fue suficiente para entender que les estaba contando paso a paso cómo iba su avance conmigo. Entonces todo cobró sentido. Esto no era por el bien de nuestro matrimonio. Era un espectáculo de control, una forma de lucirse frente a sus amigas. Mostrar cómo tenía a su esposo completamente sometido. Todas esas comidas con sus nuevas amigas del club de campo. Esos matrimonios perfectos que mostraban en Instagram. O la estaban cambiando, o finalmente estaba mostrando quién era realmente. No discutí más. Me limité a cenar en silencio mientras ella me miraba fijamente, esperando una reacción, que suplicara, que intentara negociar. Pero no pensaba darle ese gusto. Mi mente ya estaba enfocada en otra cosa. No en cómo obedecer esas reglas, sino en cómo ponerle fin a este juego de una vez por todas. Mientras daba el último bocado, le dediqué una sonrisa. Una que claramente la desconcertó. Esperaba resistencia, lágrimas, ira. Cualquier cosa, me levanté con calma, sin un solo gesto violento. Tomé el vaso, lo llevé al fregadero, lo enjuagué, y luego caminé hacia la sala sin decir nada. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, esperando todavía algo, cualquier cosa. Pero no le di ni una palabra. En lugar de eso, abrí el cajón de la cómoda, saqué una libreta de tapa negra y un bolígrafo. Me senté y comencé a escribir. No una carta de despedida. No una súplica. Solo una lista. Una lista de todo lo que me había callado. De cada momento en que su control fue creciendo, centímetro a centímetro, como la hiedra que se aferra a una pared hasta partirla desde dentro. Escribí sin pausas. Recordé el día que me pidió que dejara de ver a mis amigos solteros porque daban mala imagen. El día que criticó mis camisas por parecer de soltero desarreglado. El día que me pidió las contraseñas por confianza. El día que me dijo que su felicidad dependía de que yo me comportara como el hombre que ella soñó tener. Terminé la lista. 47 frases. 47 heridas pequeñas, ninguna letal por sí sola, pero juntas, eran una guerra. Me quedé mirando esa hoja. Me dolía el pecho, no por rabia, sino por tristeza. Me había perdido a mí mismo a pedacitos. Me levanté. Fui a la habitación. Ella seguía en la cocina, tiesa, sin saber qué hacer con mi silencio. Abrí el armario. No para empacar. No todavía.
solo para mirarlo. Había camisas que ya no usaba porque a ella no le gustaban. Zapatos que compré por complacerla. Un abrigo que odiaba, pero que ella decía que me hacía parecer más maduro. Saqué el abrigo. Me lo puse. Era incómodo, pesado. Me miré al espejo. No vi a un hombre. Vi a un personaje. Salí de la habitación. Crucé el pasillo. Me paré frente a ella. No hablé. Solo extendí la libreta y la dejé sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz baja. Mi versión de las reglas. No las leerás ahora. Pero cuando lo hagas, entenderás por qué no puedo seguir así. ¿Me estás amenazando con irte? No. Te estoy informando que ya me fui por dentro. Se quedó callada. Yo también. El aire entre nosotros era espeso, como si cada palabra no dicha tuviera peso. Esto no es justo, susurró. Yo solo quiero un matrimonio feliz. Yo también. Pero el tuyo solo tiene una silla. Y yo ya no quiero estar de pie. Caminé hacia la puerta. No la abrí. Me detuve. Me giré. Voy a salir un momento. No para huir. Solo para recordar cómo se siente el aire sin permiso. No preguntó a dónde. No dijo si volvería. Y yo tampoco lo sabía. Cerré la puerta con cuidado. Bajé los escalones del edificio con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, la ciudad seguía normal. Autos, luces, gente. Pero para mí todo era distinto. Porque por primera vez en años, sentía que lo que estaba haciendo no era una reacción. Era una elección. Caminé sin rumbo durante horas. Pasé frente a un parque donde solíamos ir cuando recién nos casamos. Me senté en una banca oxidada. Miré las ramas moverse. Y pensé. No en cómo arreglar las cosas, sino en cómo no volver a romperme. El teléfono vibró. Era un mensaje de ella. ¿Dónde estás? No respondí. Apagué el teléfono. Cerré los ojos. Y por dentro, empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en alguien que solo cumplía reglas que no escribió. Antes de convertirme en el hombre que ella quería moldear. Antes de olvidar que el amor no se impone. Se construye. Y esa noche, mientras las farolas se encendían una a una, supe que había comenzado algo. No una ruptura. No una pelea. Algo más difícil. Más valiente. Un regreso. A mí. Volví a casa tarde, con los pies cansados y la mente más despierta que nunca. No había bebido, no había buscado refugio en nadie. Solo caminé. Y en cada paso sentía como el eco de sus reglas se iba quedando atrás. Abrí la puerta con lentitud. La casa estaba a oscuras, salvo por la lámpara de la sala encendida, como si ella hubiera esperado que regresara mucho antes. La encontré sentada en el sofá, sin maquillaje, con el cabello recogido a medias y una manta cubriéndole las piernas. No tenía el teléfono a la vista. Solo una taza vacía en las manos y una mirada que no había visto en años. ¿Puedo hablar?, dijo en voz baja. Asentí. Me senté en la butaca frente a ella, manteniendo distancia. Ella tomó aire, como quien está a punto de sumergirse. No sabía que me había convertido en esto, dijo. Pensé que era normal. Pensé que si seguía el modelo de los demás matrimonios que parecían funcionar, tal vez el nuestro también. Yo solo quería que todo estuviera bajo control. Para que no se rompiera. La escuché. No la interrumpí. Había esperado mucho tiempo que hablara desde un lugar sincero, no desde el trono de sus normas. No quería perderte, confesó, con voz rota. Y eso me hizo actuar como si ya te hubiera perdido. Lo que perdiste fue a ti misma, dije, sin dureza, solo con la verdad. Y en el camino también te fui borrando a ti. Asentí de nuevo. Dolía. Pero era cierto. No se trataba de culpas. Se trataba de asumir. Le mandé la foto de tu regla número 21 a mis amigas, admitió. Pensé que se burlarían, que te llamarían exagerado. Pero no. Una de ellas me preguntó si yo me reconocía todavía. Y no supe qué responder. Hubo un silencio largo. Afuera, un coche pasó con la música muy alta. Dentro, solo nuestras respiraciones tensas. No sé si puedo cambiar, dijo finalmente. No sé si sé amar sin miedo. Yo tampoco lo sé, respondí. Pero sí sé que no puedo seguir en un lugar donde amar duele más que sanar. Ella asintió. Su mentón temblaba, pero no lloraba. Me levanté.
Voy a dormir en el cuarto de visitas. No dijo nada. No protestó. No intentó convencerme. Simplemente me dejó ir. Y por primera vez, dormir en la habitación de invitados no se sintió como castigo, sino como espacio para respirar. Los días siguientes fueron una tregua silenciosa. No había listas nuevas. No había preguntas invasivas. Tampoco conversaciones profundas. Solo dos personas coexistiendo con cautela. Como si ambos estuviéramos midiendo si aún había algo entre nosotros que mereciera ser salvado. Volví a salir con mis amigos. Sin reportes horarios. Sin excusas. Ella no preguntó a dónde iba ni con quién. A veces parecía que quería decir algo, pero se contenía. Una noche, encontré la hoja plastificada con sus reglas dentro del basurero del baño. No la toqué. Solo la miré. No sabía si era un gesto simbólico o solo limpieza. Pero al menos ya no estaba en la encimera. Una mañana, cuando ella aún dormía, abrí mi libreta y comencé a escribir algo nuevo. Ya no era una lista de quejas. Ni un registro de dolores. Era algo más parecido a un inventario de deseos. Deseaba volver a disfrutar un domingo sin ansiedad. Deseaba sentirme escuchado sin tener que alzar la voz. Deseaba mirar a mi esposa sin preguntarme si aún era la mujer con la que me casé. Y entre todas esas líneas, aparecieron palabras que no había escrito en años. Paz. Honestidad. Reciprocidad. Elección. Cerré la libreta y la dejé en mi bolso de trabajo. Esa misma tarde, ella me esperó con una cena sencilla. Sin ceremonia. Sin gestos ensayados. Solo arroz, verduras al vapor y 2 tazas de té caliente. Me senté frente a ella. No hay discurso hoy, dijo. Solo comida. Y silencio si lo necesitas. Comimos. No como extraños. Pero tampoco como pareja reconciliada. Era otra cosa. Era inicio. O fin. Aún no lo sabíamos. ¿Qué piensas hacer? Preguntó de pronto. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. La miré. Ella no parecía estar buscando la respuesta correcta. Solo una respuesta. Creo que primero tengo que encontrarme a mí, dije. Y si en ese camino descubro que todavía te amo, será porque ya no me estoy traicionando. Ella bajó la mirada. Asintió. ¿Y si descubres que no me amas? Entonces te lo diré con el respeto que nunca debimos perder. Nos quedamos en silencio. Largo. Casi incómodo. Pero necesario. Pasaron 2 semanas. Volví a la rutina, al trabajo, a los paseos sin rastreadores. Comencé a leer más, a escribir sin filtros, a recordar qué películas me gustaban sin consultarlo con nadie. Y una noche, mientras ordenaba mis cosas, encontré una caja con fotos de nuestro primer año de casados. Había sonrisas sinceras, miradas cómplices, viajes improvisados. Y me dolió. Porque no siempre fuimos esta guerra fría. Hubo amor. Mucho. Pero algo lo contaminó. Y ya no podía deshacerme del veneno sin arriesgar el cuerpo entero. Guardé las fotos sin romperlas. Porque aunque duelan, también fueron verdad. Una mañana, ella me entregó una hoja. No es una regla, dijo. Es solo algo que escribí anoche. Era una carta. Donde hablaba de su infancia. De cómo su madre controlaba todo. De cómo aprendió que amor y obediencia eran lo mismo. De cómo temía que yo también la dejara si no se volvía indispensable. No justifico lo que hice, decía la carta. Pero sí quiero entenderlo. Y sanar. No supe qué decir. Así que solo la abracé. No como esposo. No como amante. Como humano. Y ese gesto fue más honesto que cualquier promesa. Esa noche, me acosté solo. Pero con el corazón menos cargado. Porque entendí que no todas las rupturas vienen con gritos. Algunas vienen con verdades. Y otras con pausas. Y en esa pausa, sentí que el silencio ya no era castigo. Era posibilidad. La carta que me dio quedó sobre mi escritorio durante días. No quise leerla de inmediato. No porque no me importara, sino porque temía lo que podía remover. Yo también había construido muros, no con reglas, pero sí con evasión. Había pasado años ignorando señales, callando incomodidades, cediendo por evitar discusiones. Y ahora que todo estaba expuesto, dolía ver cuán lejos habíamos llegado de donde empezamos. Pero un día, después de una reunión particularmente agotadora, llegué a casa, me quité los zapatos, y en lugar de dejar la carta a un lado, la abrí.
La letra era la suya, firme pero temblorosa. Contaba cosas que yo no sabía, cosas que no había querido saber. La historia de su madre, una mujer controladora, impredecible. Una infancia donde el amor era condicional, las reglas eran castigo y la obediencia era la única forma de ser vista. Leí cómo aprendió a usar el control como mecanismo de protección, como disfraz de estabilidad. Cómo pensaba que si podía organizar todo, jamás volvería a sentirse abandonada. Me estremecí. No porque eso excusara lo que hizo, sino porque entendí de dónde venía. Yo también tenía cicatrices. No tan visibles. No tan estructuradas. Pero igual de profundas. Guardé la carta. No le dije nada ese día. Pero la miré distinto. No como enemiga. No como víctima. Solo como alguien rota intentando no volver a romperse. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero en camas separadas. No por rabia, sino por respeto. Al día siguiente, ella no mencionó la carta. Cocinó el desayuno. Me sirvió café. Y mientras revolvía el azúcar, preguntó, ¿te dolió? Sí, respondí sin rodeos. Pero no como pensabas. Me dolió entenderte. Me dolió saber que tú también estás sobreviviendo como puedes. Ella bajó la vista. No lloró. No dijo gracias. Solo se levantó, recogió su taza y la lavó. El silencio se instaló entre nosotros otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Este no era incómodo. Era un silencio que cuidaba, no que castigaba. Un silencio que decía, no sé cómo seguir, pero aquí estoy. Un sábado decidí salir solo. No para escapar, sino para pensar. Caminé hasta una librería vieja que solíamos visitar al inicio de nuestro noviazgo. Aún olía a papel húmedo, a café de filtro y a madera envejecida. Me senté con un libro que nunca llegué a leer. En su lugar, me puse a observar a las parejas que entraban. Algunas discutían en voz baja. Otras se tomaban de la mano con ternura. Un par compartía auriculares mientras leían. Y me pregunté en qué momento dejamos de ser eso. ¿En qué instante pasamos de compartir playlists a compartir desconfianza? De planear viajes a planear reglas. De elegirnos a exigirnos. Sentí un nudo en la garganta. No quería llorar en público, pero el pecho me pesaba. Salí a tomar aire. Me senté en una banca frente a la fuente. Cerré los ojos. Y en ese momento, llegó un mensaje de ella, ¿estás bien? Respondí con una palabra, pensando. Ella no insistió. Solo puso un corazón azul. No uno rojo. No uno de amor. Uno neutral. Uno silencioso. Uno que no exigía nada. Esa noche, al llegar, la encontré en el estudio, pintando. Hacía mucho que no la veía pintar. Su lienzo era un caos de líneas cruzadas, colores sin sentido aparente, manchas que parecían heridas. Me quedé en la puerta sin decir nada. Ella lo notó y dijo, no estoy haciendo arte. Estoy sacando cosas. Asentí. A veces eso también es arte, respondí. Ella sonrió. Por primera vez en semanas. Poco a poco, sin decidirlo explícitamente, comenzamos a hablarnos más. No sobre nosotros. No todavía. Hablábamos de libros. De noticias. De cosas triviales. Pero el tono había cambiado. Ya no era con cautela. Era con curiosidad. Como si nos estuviéramos conociendo otra vez, pero esta vez sin guiones. Sin papeles asignados. Solo dos personas intentando entender si aún podían quererse sin perderse. Una noche, mientras doblábamos la ropa juntos, ella dijo algo que me dejó inmóvil. Tengo miedo de que me ames solo porque recuerdas cómo era yo. No supe qué responder. Porque tenía razón. Parte de mí aún buscaba a la mujer que conocí. Pero otra parte empezaba a ver a una nueva. No mejor. No peor. Solo distinta. Más real. Más humana. Y me pregunté si yo también era distinto. Si ella estaba aprendiendo a convivir con un hombre que ya no seguía todas sus pautas. Que había puesto un límite. Que había redescubierto su voz. Una tarde, le propuse salir. Nada complicado. Solo caminar hasta la cafetería del barrio, sentarnos en la terraza y observar a la gente. Dudó un momento. Luego aceptó. Caminamos en silencio. Pero sus pasos eran ligeros. Se sentó frente a mí. Pidió lo de siempre. Capuchino con canela. Yo pedí un americano. Nos miramos. Y sin saber por qué,
Nos reímos. No de algo en particular. Solo del alivio de estar ahí, en paz, sin reglas plastificadas, sin teléfonos al acecho, sin nada más que una tarde tibia y la posibilidad de volver a hablarnos como antes. ¿Te acuerdas cuando nos quedábamos horas hablando de teorías absurdas? Me preguntó. Sí. Como aquella vez que dijiste que las almas gemelas son como teclas rotas del mismo piano. Y tú dijiste que por eso a veces suenan disonantes, pero encajan igual. Sonreímos. Ese recuerdo era nuestro. Solo nuestro. Nadie más lo entendería. Esa noche, cuando entramos a casa, me detuve frente a la puerta del cuarto de visitas. Dudé un segundo. Luego me giré hacia ella. ¿Te molestaría si esta noche duermo contigo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No dijo nada más. Entramos juntos a la habitación principal. No hubo contacto. No hubo sexo. Solo dos cuerpos compartiendo espacio. Dos latidos que aprendían a respetar el silencio del otro. Apagué la luz. Me giré hacia la ventana. Y por primera vez en meses, no me sentí atrapado en mi propio hogar. Me sentí en tránsito. Y a veces, eso es suficiente. La noche que compartimos la cama sin tocarnos fue la más larga, y a la vez, la más silenciosamente reparadora que habíamos tenido en años. No por la cercanía de los cuerpos, sino por la distancia emocional que poco a poco se iba estrechando. No había necesidad de explicar. No había reglas. No había condiciones. Solo respiraciones acompasadas en la oscuridad, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos simplemente existir uno al lado del otro sin exigencias. A la mañana siguiente, desperté antes que ella. La observé un momento. Dormía tranquila, sin esa tensión que había tensado sus cejas durante semanas. Su rostro era el mismo y, sin embargo, distinto. Como si por fin hubiera soltado una cuerda que la mantenía tirante desde adentro. Me levanté en silencio. Preparé café. Lo serví en 2 tazas. La dejé en la mesita de noche junto a su lado de la cama. No dije nada. Salí a caminar. Esa caminata fue distinta. Ya no caminaba para huir. Caminaba para encontrarme en la ciudad que conocía de memoria, pero que no recorría con ojos nuevos desde hacía años. Me detuve frente a una vitrina de antigüedades. Había un reloj de bolsillo, idéntico al que mi abuelo me había dejado. Y pensé en el tiempo. No en el que había perdido, sino en el que todavía podía decidir cómo invertir. Pensé en los años que pasamos juntos, en los primeros besos, en las primeras peleas, en los cumpleaños, en las vacaciones improvisadas, en las conversaciones que nos mantenían despiertos hasta las 3 de la mañana. Pensé en todo eso y en lo que vino después, la rutina, el control, las dudas, las expectativas rotas. Me pregunté si era posible volver a enamorarse de alguien después de haberse decepcionado profundamente. ¿Era amor lo que estaba brotando otra vez? ¿O era solo apego? ¿Era costumbre o una segunda oportunidad? Volví a casa con el corazón dividido. Ella estaba en la cocina. Tenía la taza vacía entre las manos. Cuando me vio entrar, no preguntó nada. Me ofreció un trozo de pan con mermelada. Asentí. Desayunamos en silencio, pero esta vez era un silencio suave. No incómodo. Un silencio que ya no dolía. Terminamos de comer. Ella se paró, lavó los platos. Luego se secó las manos y me miró. ¿Podemos ir al parque hoy?, preguntó. Como cuando teníamos 20. Le respondí con una sonrisa. Caminamos al parque como si no tuviéramos nada que perder. Nos sentamos en una banca. Ella sacó un pequeño cuaderno. ¿Qué es eso?, le pregunté. Un diario. No para escribir sobre ti. Para escribir sobre mí. Lo abrí por curiosidad. Estaba lleno de frases sueltas. Hoy no me controlé. Pero mañana puedo. Tengo miedo de que ya no me quieran sin mis mecanismos. ¿Quién soy cuando no estoy organizando a todos? Cerré el cuaderno y se lo devolví. ¿Y sabes quién eres?, le pregunté. No todavía. Pero estoy más cerca que hace un mes. Nos quedamos allí, mirando cómo un grupo de niños jugaba a la pelota. Una pareja de ancianos pasaba tomada de la mano. Una chica joven tomaba fotos a un perro pequeño con una cámara antigua. La vida seguía. No esperaba por nosotros. Pero, por un momento, parecía habernos hecho espacio para respirar. Días después, recibí una invitación a una charla sobre relaciones conscientes. Dudé en ir. No sabía si era mi tipo de evento. Pero algo me impulsó. Fui solo.
En la charla se hablaba de patrones, de heridas emocionales, de cómo muchas veces buscamos en nuestras parejas una forma de repetir lo que no cerramos con nuestros padres. Escuché atento. No tomé notas. Pero salí con la certeza de que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía evitar que el futuro me encontrara dormido. Al llegar a casa, ella me esperaba en la sala. No con preguntas. Solo con una manta y 2 tazas de té. Nos sentamos juntos. Ella puso la cabeza sobre mi hombro. No dijimos nada. Solo nos quedamos ahí, como si no necesitar palabras fuera también una forma de comunicarnos. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, sí, juntos, por primera vez en semanas, me dijo, estoy pensando en volver a terapia. Me parece bien, respondí. ¿Tú irías también? Me detuve. La miré. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. No manipulación. No miedo. Vulnerabilidad real. Asentí. Si voy, es porque quiero entenderme mejor. No porque algo esté mal contigo. Lo sé, dijo ella. Pero si tú también te entiendes, tal vez podamos encontrarnos en otro punto. No en el de antes. En uno nuevo. Me sorprendió esa frase. No quería volver al antes. Eso era lo que más valoraba de este punto en el que estábamos. Que ya no estábamos idealizando nada. Solo intentando, desde cero, con todas las heridas a la vista. Empezamos a escribirnos notas. Pequeñas. Cotidianas. En lugar de reglas, dejábamos frases en la nevera. Gracias por hacer café. Hoy pensé en ti cuando vi algo que te gustaba. ¿Te gustaría caminar esta tarde? No eran grandes gestos. Eran puentes. Y los puentes no se construyen con palabras perfectas. Se construyen con voluntad. Un día, ella me entregó una hoja. No plastificada. Solo una hoja común. Con tinta azul. Decía, he roto mis reglas. Todas. Incluso las que no escribí. Estoy aprendiendo a no imponer. A no vigilar. A no exigirme ser amada. No te pido nada. Solo gracias por quedarte el tiempo necesario para que yo pudiera llegar hasta aquí. No respondí con una carta. Ni con un discurso. La tomé de la mano. Y le dije, yo tampoco soy el mismo. Y eso es lo mejor que nos pudo pasar. Esa noche, dormimos juntos. Sin barreras. Sin silencios forzados. Y por primera vez, no sentí que estaba cediendo. Sentí que estaba eligiendo. Porque amar también es elegir. Y a veces, hay que elegirse a uno mismo primero para poder volver a elegir al otro con libertad. La noche en que dormimos juntos sin filtros ni miedo me dejó con una sensación extraña al despertar. No fue felicidad. Fue calma. Y esa calma era algo que había olvidado cómo se sentía. No había tensión en el aire. No hubo miradas inquisitivas. Solo 2 personas compartiendo espacio con respeto. Me levanté primero. Preparé café. No como ritual, sino como gesto. Cuando regresé al cuarto, ella ya estaba despierta. Me sonrió. No dijo nada. Solo aceptó la taza con ambas manos, como si fuera una forma de decir gracias sin palabras. Esa mañana desayunamos en la terraza. Hacía sol. Las plantas que ella había dejado morir semanas atrás ahora mostraban señales de recuperación. Y pensé, tal vez nosotros también. Pero aún no cantaba victoria. No porque no creyera en ella, sino porque, por primera vez, también estaba creyendo en mí. En mi derecho a poner límites. A sanar sin pedir perdón por necesitarlo. Después del desayuno, ella sacó una caja del armario. Dentro, estaban nuestros álbumes de fotos. ¿Quieres verlos? Me preguntó. Dudé. Pero asentí. Nos sentamos en el suelo de la sala, con la caja entre los dos. Empezamos por el principio. Las primeras salidas. Las primeras risas. Nuestros viajes. Nuestras tonterías. Hubo momentos en los que reímos fuerte. Otros en los que nos quedamos en silencio, con los ojos húmedos. Pero no por dolor. Por nostalgia. Porque el amor que alguna vez existió había sido real. Aunque después se desfigurara, fue verdadero. Y era justo reconocerlo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, con la voz baja. Me quedé pensando. Me arrepiento de no haber hablado antes. De haber dejado pasar las señales. De haber creído que el amor debía doler para ser fuerte. Yo me arrepiento de haber confundido control con cuidado, dijo.
Y de haber querido que fueras otra persona. Una más manejable. Menos libre. Más mío. Hicimos una pausa. Nos miramos. No como pareja. No como enemigos. Como dos personas que, finalmente, se estaban diciendo la verdad. Esa semana comenzamos terapia. Por separado. Cada uno con su proceso. Al principio me incomodaba. Me costaba hablar de lo que callé tantos años. Pero con cada sesión me sentía más liviano. Empecé a entender cómo me enseñaron a evitar el conflicto, a complacer, a no ser una molestia. Cómo eso me convirtió en alguien fácil de moldear. Y cómo, en ese molde, fui desapareciendo poco a poco. Ella también empezó a cambiar. No en gestos dramáticos, sino en pequeños detalles. Ya no se disculpaba con culpa. Lo hacía con conciencia. Ya no me preguntaba dónde estaba todo el tiempo. Solo si me había sentido bien. Empezó a trabajar en un proyecto personal que había postergado por años. Una línea de arte digital que la apasionaba, pero que siempre descartaba por miedo al fracaso. Yo la animaba. No como antes, desde la obligación, sino desde la admiración genuina por verla reconstruirse. Una noche, mientras cenábamos juntos en casa, algo que se volvió frecuente pero no obligatorio, me dijo: ¿crees que lo nuestro pueda funcionar otra vez? Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa respuesta ya no era simple. Creo que estamos construyendo algo nuevo, le respondí. Y que lo que fuimos, con sus luces y sombras, no tiene que ser lo que seremos. ¿Y si no funciona? Entonces al menos sabremos que lo intentamos con verdad. Y no aferrados a una ilusión. Pasaron los días. La convivencia se volvió más fluida. A veces dormíamos juntos. A veces no. A veces cocinábamos en silencio. Otras veces hablábamos durante horas. Ya no había rutinas impuestas. Solo acuerdos. Ya no había reglas. Solo respeto. Y en medio de eso, nació algo distinto. No el amor ingenuo del principio. No la obsesión por salvar lo que dolía. Era otra cosa. Una ternura consciente. Un afecto sin cadenas. Un deseo de cuidarnos sin poseernos. Un viernes cualquiera, ella me invitó a cenar fuera. Reservó en un pequeño restaurante que solíamos frecuentar cuando aún éramos novios. El lugar seguía igual. Luces tenues. Música suave. Comida casera. Nos sentamos en la misma mesa de siempre. Pedimos lo de siempre. Y durante la cena, ella me tomó la mano. Gracias por no rendirte del todo, susurró. Gracias por rendirte a tiempo, le respondí. Brindamos. No por el futuro. Ni por promesas. Brindamos por el momento. Por ese ahora en el que, por fin, no estábamos fingiendo. Esa noche, de regreso en casa, le dije algo que llevaba días queriendo decir. Te amo. Pero no como antes. Te amo sin miedo a perderte. Te amo sin dejarme a mí mismo atrás. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, yo también te amo. Y por primera vez, siento que ese amor no me asfixia. Nos abrazamos. Largo. Firme. Como quien se reencuentra después de una larga tormenta. En las semanas siguientes, hablamos mucho de lo que queríamos. De si queríamos seguir llamándonos esposos. De si necesitábamos redefinir nuestros términos. De si preferíamos construir algo nuevo sobre ruinas o levantar una casa distinta, sin repetir los cimientos. No llegamos a una conclusión definitiva. Y estuvo bien. Porque entendimos que el amor también puede ser proceso. Que no siempre tiene que tener forma de contrato. Que lo importante no es cómo se llama lo que somos, sino cómo nos tratamos mientras lo descubrimos. Una tarde, ella sacó la plastificadora del cajón. Me asusté por un segundo. Bromeé. ¿Otra lista? Ella rió. No. Solo quiero plastificar esto. Me mostró una hoja con solo una frase. Prometo amarte como eres, no como temo que seas. Me conmovió. No porque fuera perfecta, sino porque era honesta. Le pedí que me imprimiera otra hoja. Y escribí, prometo elegirte con libertad, no con miedo a estar solo. Plastificamos las dos hojas. Las colgamos en la nevera. No como reglas. No como contrato. Como recordatorio. Y esa fue la única lista que no sentimos necesidad de romper. Justo cuando creímos que habíamos encontrado un nuevo equilibrio, el pasado decidió regresar sin avisar. Fue un lunes por la tarde. Yo estaba trabajando desde casa,
Ella en su estudio digital. El timbre sonó. No esperábamos visitas. Me levanté, abrí la puerta y ahí estaba Lucía. Alta, impecable, con esa elegancia que siempre me incomodó. Lucía, mi exnovia. La última antes de mi esposa. La que se despidió con heridas abiertas y silencios prolongados. Hola, dijo. ¿Podemos hablar? Me congelé. No por amor. No por deseo. Por sorpresa. Ella no era parte de mi presente. Ni siquiera de mis recuerdos recientes. Pero ahí estaba. De pie, con la mirada firme, esperando que yo le diera entrada a un pasado que ya no reconocía como mío. ¿Pasa algo?, pregunté. Solo necesito 5 minutos, insistió. Mi esposa apareció detrás de mí. Nos miró a ambos. No dijo nada. Solo esperó. ¿Está todo bien?, preguntó con calma. Asentí. Pero sabía que el aire se había vuelto denso. Le expliqué brevemente quién era Lucía. Mi esposa asintió. No me exigió explicaciones. Ni reaccionó con celos. Solo dijo: estoy en el estudio si me necesitas. Y se fue. Lucía y yo nos sentamos en el porche. Le ofrecí un té. No lo aceptó. Solo vine a pedirte disculpas, dijo. Por cómo terminó todo. Por lo que no supe decir. Por lo que te hice cargar. Me tomó por sorpresa. No era una conversación que necesitara. Pero tampoco una que despreciara. Agradecí sus palabras. Le dije que había sanado. Que ya no guardaba rencor. Que le deseaba bien. Ella asintió. Se levantó. Y justo antes de irse, dijo: no sé si lo sabes, pero hace unos meses perdí a mi esposo. Y he estado repensando muchas cosas. Volví porque tú fuiste una de las personas que más quise y más dañé. Y necesitaba cerrar ese capítulo en paz. No busco nada más. Solo eso. Le tomé la mano un instante. La solté. Le deseé luz. Y se fue. Volví adentro. Cerré la puerta con suavidad. Fui directo al estudio. Ella estaba sentada, con los audífonos puestos, pero sin reproducir música. Me miró. ¿Todo bien? Sí, respondí. No esperaba verla. Pero no significó nada. Ella asintió. No por frialdad, sino por madurez. ¿Te removió algo?, preguntó. Pensé un momento. Solo me recordó lo lejos que he llegado desde entonces. Y lo cerca que estoy de lo que sí quiero. No dijo nada. Pero sus ojos brillaron. Y eso fue suficiente. Esa noche hablamos más de lo habitual. No sobre Lucía, sino sobre lo que cada uno necesitaba ahora. Yo necesitaba seguridad sin asfixia. Ella necesitaba espacio sin distancia. Yo deseaba conexión sin deber. Ella quería compañía sin miedo al abandono. Trazamos un mapa emocional. No con reglas. No con promesas. Solo con líneas de respeto mutuo. Nos dimos permiso de ser honestos incluso cuando doliera. Nos prometimos escuchar sin defensas. Nos comprometimos a no seguir juntos por miedo, sino por voluntad renovada. Días después, recibimos una invitación a una boda. Una amiga en común. Decidimos ir. No como pareja tradicional, sino como dos personas en proceso. Nos vestimos elegantes. Tomamos el auto. Fuimos en silencio, pero con las manos rozándose, como quien se explora sin certezas. En la boda, todos notaron que algo había cambiado entre nosotros. No éramos los de antes. Éramos más tranquilos. Más presentes. Más humanos. Cuando llegó el momento de los votos, ella me susurró al oído: ¿harías votos nuevos conmigo algún día? Le respondí sin pensar: solo si los escribimos desde cero. Ella sonrió. Esa sonrisa que guardaba desde nuestros primeros días juntos. Esa sonrisa sin cálculo. Solo corazón. En casa, empezamos a construir nuevas tradiciones. No forzadas. Espontáneas. Los miércoles cocinábamos juntos algo nuevo. Los domingos veíamos películas viejas y discutíamos los finales. Los viernes eran para caminar sin rumbo. Comenzamos a descubrirnos como amigos. Como socios. Como amantes que aún se deseaban, pero ya no desde la ansiedad, sino desde la curiosidad. El deseo volvió. No como fuego incontrolable, sino como brasas que sabían mantenerse encendidas. Hicimos el amor una noche de lluvia, lenta, sin prisa, con respeto. No fue una reconciliación carnal.
Fue una comunión. Como si nuestros cuerpos también hubieran estado esperando este punto exacto en el tiempo. No todo fue perfecto. Hubo días grises. Días en los que nos costaba hablarnos. Momentos en los que volvíamos a los viejos hábitos. Pero sabíamos detectarlo. Y en lugar de culparnos, respirábamos. Hablábamos. Nos dábamos espacio. Cada retroceso era una oportunidad para practicar lo nuevo. Y cada avance era una celebración silenciosa. Un sábado, ella me regaló un cuaderno nuevo. En la primera página había escrito: "Este es para la historia que comenzamos a escribir desde que dijiste, me, y elegiste el silencio". Lo abracé. No supe qué decir. Solo sentí gratitud. No por haber vuelto, sino por haber crecido juntos. Esa noche, mientras ella dormía, escribí en la segunda página: "Gracias por no romperte cuando me rompí. Gracias por reconstruirte sin exigirme piezas que ya no tenía. Gracias por no intentar volver a ser los de antes. Gracias por atreverte a ser la nueva tú, aunque eso significara perderme. Porque ahí, en esa nueva tú, me volviste a encontrar". Las semanas siguieron su curso. Lentamente, sin prisa. No sentíamos necesidad de nombrar lo que teníamos. Había dejado de ser matrimonio, ruptura o reconciliación. Ahora era simplemente nosotros. Un nosotros nuevo. Uno que no necesitaba etiquetas para existir. Y eso era lo más liberador. Una tarde, mientras leía en la sala, ella entró con una caja entre las manos. Era la caja donde guardábamos cartas antiguas, recuerdos de viajes, fotos, y las primeras notas que alguna vez nos dejamos al comenzar a salir. Me miró sin decir nada, la puso sobre la mesa y la abrió. Dentro, un mar de versiones pasadas. Sonrisas impresas en papel brillante, notas dobladas con dibujos torpes, boletos de cine que nunca tiramos. Lo miramos todo. En silencio. Como quien asiste a una exposición de un amor antiguo que aún puede sentirse en la piel. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó, sosteniendo un dibujo mío de los primeros meses. Asentí. Me reí con nostalgia. Era pésimo dibujando, pero te hacía reír. Y me sentía amada, dijo, sin rastro de ironía. Esa frase me tocó. Porque era cierto. En medio de todas nuestras diferencias, yo siempre intenté hacerla sentir amada. Aunque después no supiera cómo hacerlo sin perderme. Sacó una carta suya, escrita a mano con marcador fucsia. Nunca dejes de ser tú, decía. Eres mi hogar. La leí en silencio. Me conmovió. Pero también me recordó cuánto habíamos cambiado. Porque, en algún punto, había dejado de ser yo. Para sostener el nosotros. Para mantener todo unido, aún a costa de mi esencia. Pero esa carta también me recordaba que ella no se enamoró de alguien moldeado. Se enamoró de alguien libre. Y quizás, solo quizás, ahora lo estaba redescubriendo. ¿Crees que podamos volver a escribirnos?, me preguntó. ¿Cartas? Sí. Como antes. Pero desde este lugar. Desde quienes somos ahora. Sonreí. Creo que sería una forma hermosa de documentar esta segunda vida. Esa noche, escribí la primera. No una carta de amor. Una carta de presencia. Le conté lo que admiraba de su proceso. Cómo me conmovía verla dudar, caer, levantarse. Como ya no la veía como la mujer que necesitaba controlar todo, sino como alguien que por fin se estaba soltando. Se la dejé en la almohada. A la mañana siguiente, encontré una suya sobre mi taza de café. Gracias por quedarte. Gracias por irte cuando lo necesitabas. Gracias por volver a mirar. Comenzamos una serie de cartas nocturnas. No hablábamos de ellas durante el día. No nos preguntábamos si las habíamos leído. Pero cada noche, entre las sábanas, aparecía una nueva. A veces eran breves. A veces extensas. A veces un poema. A veces una sola frase. Pero todas eran honestas. Sin disfraces. Sin adornos. Solo verdad. Una de esas noches, ella escribió: "Todavía me da miedo amarte como mereces, porque temo que me vuelvas a soltar. Pero estoy aprendiendo que el verdadero amor también sabe dejar ir". Me conmovió hasta el alma. Le respondí: "Yo también tengo miedo. Pero esta vez no me aferro. Camino contigo, pero sin dejar de caminar conmigo". Así fuimos construyendo algo que no tenía nombre, pero sí raíz. Un domingo decidimos ir al campo. Rentamos una cabaña.
No como escapatoria, sino como experiencia compartida. Cocinamos juntos. Caminamos descalzos. Leímos. Dormimos abrazados sin ansiedad. Una tarde, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, comenzó a llover. Corrimos bajo la lluvia, como dos adolescentes. Sin cámaras. Sin testigos. Solo nosotros, empapados de presente. Nos refugiamos bajo un árbol. Ella me miró y dijo: hace meses pensé que nunca volverías a mirarme así. Y hace meses pensé que ya no sabría cómo mirarte, respondí. Nos abrazamos. Sin palabras. Como si nuestros cuerpos recordaran lo que nuestras mentes aún intentaban procesar. De regreso en casa, comenzamos a hablar de futuro. No de planes rígidos. De posibilidades. ¿Nos gustaría mudarnos? ¿Cambiar de ciudad? ¿Vivir una temporada fuera? ¿Tener hijos? ¿Adoptar? ¿Quedarnos como estábamos? Todas las preguntas eran válidas. Todas sin obligación de respuesta inmediata. Por primera vez, el futuro no era una carga. Era un lienzo en blanco. Uno que no daba miedo mirar. Una noche, ella me despertó con lágrimas en los ojos. Soñé que te ibas, susurró. La abracé. Le acaricié el cabello. Estoy aquí. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que tú y yo decidamos caminar en el mismo sentido. No más. No menos. Me abrazó más fuerte. Eso me da paz y miedo al mismo tiempo. A mí también. Pero al menos es real. A la mañana siguiente, me dejó otra carta. Estoy aprendiendo a amarte con libertad. A no exigirte permanencia. A agradecer cada día que decides estar. Te amo en presente. No en condicional. Yo le dejé una flor dentro de un sobre, con una nota: gracias por dejar que el amor respire. Por no asfixiarlo con promesas. Por simplemente elegirlo día a día. Una tarde, sin planearlo, volvimos a pasar por el juzgado donde firmamos nuestro matrimonio. Nos miramos. No hicimos bromas. No fingimos nostalgia. Solo nos quedamos allí, de pie. Y ella dijo: si volviéramos a casarnos, ¿harías algo distinto? Pensé unos segundos. Sí. No firmaría papeles sin haber firmado primero acuerdos emocionales. Ella sonrió. ¿Y ahora? Ahora sí lo haría. Pero no necesito un juez. Te necesito consciente. Presente. Comprometida contigo antes que conmigo. Ella se acercó. Me besó la frente. Entonces volvamos a casarnos. Pero en voz baja. Con actos. Con cartas. Con pausas. Con verdad. Asentí. Y seguimos caminando. Porque hay amores que se rescatan. Y otros que se reinventan. Y el nuestro estaba aprendiendo a ser ambas cosas al mismo tiempo. El calendario marcaba un año exacto desde que había encontrado aquella lista plastificada sobre la encimera de la cocina. Un año desde que el amor se rompió, y contra todo pronóstico, comenzó a rehacerse desde las ruinas. Un año desde que dejamos de fingir que todo estaba bien para empezar a preguntarnos qué significaba estar verdaderamente bien. Esa mañana no hubo celebración. No lo necesitábamos. Nos despertamos temprano. Nos quedamos en la cama, en silencio, mirando el techo. Ella fue la primera en hablar. ¿Sabes qué día es hoy? Claro, respondí. ¿Te pesa? No. Me recuerda. Me recuerda lo lejos que llegamos y lo mucho que tuvimos que soltar para poder volver a encontrarnos. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: yo también lo recuerdo. No como una fecha triste, sino como el inicio de la verdad. Nos miramos. No hubo lágrimas. Solo una paz compartida. Decidimos no trabajar ese día. Salimos a caminar. Sin destino. Caminamos por calles que conocíamos y otras que nunca habíamos transitado. Nos detuvimos frente a una librería pequeña, de esas que apenas sobreviven. Entramos. No compramos nada. Solo hojeamos libros en silencio, disfrutando la presencia mutua. Más tarde, comimos en una cafetería escondida. Compartimos un pastel. Reímos de algo tonto. No hablamos de futuro. Ni de proyectos. Solo del sabor del café, del clima cambiante, de lo tranquilo que se sentía todo. Al regresar a casa, encontramos una caja en la puerta. Era de su hermana. Dentro había fotos antiguas, algunas nuestras, otras de su infancia. Nos sentamos en el suelo del salón, rodeados de recuerdos. Ella sostuvo una foto de su madre.
La observó en silencio. Por mucho tiempo intenté no parecerme a ella, dijo. Pero terminé repitiéndola sin darme cuenta. Le tomé la mano. Ahora estás rompiendo ese ciclo. Eso ya es valentía. Ella me miró con ternura. Y en sus ojos ya no había culpa. Había comprensión. De sí misma. De mí. De lo que fuimos. Y de lo que podíamos seguir siendo, si lo hacíamos desde la libertad. Más tarde esa noche, mientras preparábamos la cena, ella sacó 2 sobres. Escribí esto hace meses, dijo. Uno es para ti. El otro es para mí. Son votos. Por si algún día decidíamos hacerlos de nuevo. Me sorprendió. No porque no lo hubiera pensado, sino porque no esperaba que ella lo hiciera primero. Me ofreció su sobre. ¿Puedo leerlo ahora? Claro, respondió. Lo abrí. Sus palabras eran simples, profundas, dolorosas, esperanzadoras. Prometo no amar desde el miedo, sino desde la elección. Prometo no controlarte para sentirme segura. Prometo construirte hogar, no celda. Prometo ser mi versión más honesta, no para agradarte, sino para ser libre a tu lado. Cerré la hoja con cuidado. ¿Quieres leer el mío? Pregunté. Ella asintió. Le di el sobre. Lo abrió. Leyó en voz baja. Prometo escucharte incluso cuando no entienda. Prometo quedarme incluso cuando no estés de acuerdo conmigo. Prometo no ser tu salvador, ni tu juez. Solo tu compañero. En los días claros. En las tormentas. En el silencio. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, sin decirlo en voz alta, supimos que eso era suficiente. No necesitábamos una ceremonia. Ni testigos. Solo esa cocina iluminada por la luz cálida. Ese momento compartido. Ese par de promesas que sí nacían de la verdad. Comimos en silencio. Después, ella me invitó al jardín. Había preparado una pequeña fogata. Se sentó frente a mí. Sacó una hoja doblada. Era la lista plastificada. La guardé, dijo. No por nostalgia. Para recordar quién no quiero volver a ser. La arrojó al fuego. La vimos consumirse. Mientras las llamas hacían su trabajo, ella susurró, ahora sí estoy lista para comenzar. Yo también. Lo supe sin decirlo. Estábamos cerrando un ciclo. No con ruido. No con rabia. Con claridad. Entramos. Apagamos las luces. Subimos juntos al dormitorio. Esa noche hicimos el amor como 2 personas que no se deben nada, pero se eligen con todo. Fue suave. Fue íntimo. Fue honesto. Sin máscaras. Sin expectativas. Solo 2 cuerpos que conocían cada centímetro del otro y que, sin embargo, se redescubrían como si fuera la primera vez. Al despertar, ella ya no estaba en la cama. La encontré en la cocina, preparando panqueques. Me sirvió uno con forma de corazón. Sonreí. ¿Eso es una indirecta? No, dijo. Es un recordatorio. De que el amor, el de verdad, no necesita reglas para funcionar. Solo presencia. Y esa, hoy, está aquí. Nos sentamos juntos. Desayunamos. No necesitábamos más palabras. Estábamos listos. No para ser los de antes. No para volver a intentar lo mismo, esperando resultados distintos. Estábamos listos para ser algo nuevo. Lo que fuera. Siempre que fuera juntos. Porque esta vez, no éramos una pareja definida por expectativas ajenas. Éramos 2 sobrevivientes del amor condicionado. Y habíamos decidido elegirnos, ahora sí, sin condiciones. Y aunque no sabíamos que vendría mañana, sí sabíamos esto. No íbamos a imponer listas. Íbamos a escribir páginas. Juntos.